Bienvenidos a Topcast, episodio 27%. Ay, Salud. bueno, 2 semanas Sin Ya- vernos. que no nos sentamos aquí a grabar. Ya se me había olvidado un poco todo. Esto de la rutina se nota cuando la cumples todas las nota. semanas. Sí se nota, sí, que la estamos fallando, ¿eh? Propósitos, vamos a dejar el temita. Vamos a salir el tema para otra semana. Porque esta semana viene cargadita. Nos hemos tenido que apuntar hasta los temas que tenemos que hablar en la intro porque se nos iban a olvidar y todos son importantes. Pedimos perdón si se nos hace un poco más largo de lo normal, porque de verdad, 2 semanas dan para mucho. Hemos escuchado muchos podcasts, hemos escuchado muchos vídeos interesantes y no los queríamos dejar ninguno en el tintero sin traer. Así que haremos unos pocos analizados más en profundidad más adelante, pero ahora en la intro os vamos a dar un poquito unas pinceladas. Empiezas tú si quieres. ¿Por qué dices esto, Andrea? Porque como digo, 2 semanas escuchando podcast y no hemos hecho vídeo, hemos hecho tipo una tier 1 y tier 2, ¿vale? Porque los tier 1 son los que vamos a analizar en concreto más adelante en el vídeo, pero ahora vamos a dar detalles porque hemos escuchado muchos y no queríamos que dejaran pasar esta información tan valiosa y los vamos a dejar también en la descripción en el apartado de extra enlaces, ¿vale? En el final. Vale, pues yo empiezo que he escuchado el ¿por qué ha caído tanto el oro? Porque habrá mucha gente que habrá dicho ¿por qué cae el oro? ¿Por qué cae tanto oro? ¿Qué ha pasado? ¿No era un valor refugio? ¿No era cuando la cosa está mal? ¿No hay una guerra? La gente no dice ha perdido su valor, ha perdido su esencia. ¿Qué está pasando? Es una estafa. Para el carro. Hay que entenderlo y he escuchado 2 vídeos y los dejo aquí. No voy a hablar de ellos, solamente os dejo el enlace y voy a dar el matiz del por qué, ¿vale? Que es lo que yo he entendido. Uno es de Desayuno Royal, Álvaro 845, y de Juan Ramón Rayo. Los dos han analizado el mismo problema, el mismo concepto, y he sacado esta conclusión. Y es muy fácil para que lo entendáis todos. El oro no sube por guerra, sin más, porque hay una guerra y hay un problema. El oro suele subir cuando tener dinero o bonos es una mierda, ¿vale? Es decir, el oro sube porque tener fiat, tener efectivo, digamos que es peor, es menos rentable que tener un bien, el oro, ¿vale? Para que esa rentabilidad sea mayor que el fiat, ¿vale? Porque hay un problema de fiat, hay guerras y dices, pues van a imprimir dinero, va a perder valor el fiat, voy a invertir en un valor escaso, entonces va a crecer en el tiempo y demás. ¿Qué pasa? Todo esto es un concepto que dices, vale, hasta ahora está bien, pero ¿por qué cae entonces si estamos en una guerra, en una situación difícil? Hoy hablaremos de ella, de que sigue todo el tema de la guerra de Irán. Bueno, pues el tema es que los bonos empiezan a dar rentabilidad atractiva. Es decir, la gente dice, ¿por qué el mercado, por qué el mercado está migrando todo ese valor, todo ese dinero del oro a los bonos? ¿Vale? Porque esa es la real causa de la pérdida de valor del oro, de dinero, ¿vale? De lo que vale el oro. De esa caída tan grande que ha tenido el oro, ha sido porque el mercado ha interpretado que tiene una rentabilidad más atractiva que la rentabilidad del oro en los bonos, en este caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están interpretando que para el mercado, ¿vale? Si te voy a prestar el dinero como Estado, yo, persona como Estado, quiero cobrar más por esa incertidumbre. Entonces, de la manera que el mercado lo entiende es, ¿dónde mueven el dinero? El dinero se mueve al oro cuando hay problemas. Pero en el momento que el dinero fiat, el problema es tan grande que el Estado tiene que dar más rentabilidad para ese dinero que prestan, esos bonos, entonces la gente dice, en oro voy a ganar, pero en bonos ahora me están dando más. Entonces sacan dinero del oro y lo mueven a los bonos del Estado, a los bonos de Estados Unidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la rentabilidad que está ofreciendo el Estado es mayor. ¿Por qué? Porque necesitan financiación para esta guerra. Entonces la clave ha sido esa simplemente, que el mercado mueve, va, lo pongo aquí, el dinero va saliendo y entrando donde ve más oportunidades. Está claro. Es decir, en una guerra normal, en un conflicto normal, oro. Veo que el Estado me está dando más rentabilidad porque necesita mi dinero y quiere atraer ese dinero, perfecto, lo saco del oro y lo meto aquí. ¿Por qué? Porque me das más rentabilidad.
es por eso el batacazo que se ha pegado el oro. Así que nada, eso es los 2 vídeos que he visto. Y por último, hablar simplemente de Worldcast, que aparte de que traigo uno hablando de China, he escuchado otro de un chico que vive en Dubái y hace trading, y me he acordado y me gusta y lo pongo a mí porque tengo un amigo que también hace trading y aparte hace lo de las cuentas de fondeo. Entonces se lo he pasado, se lo he enviado y demás, entonces me ha parecido entretenido y lo he querido también traer, porque es que al final son 2 semanas y he escuchado muchos vídeos. Vale, ¿Ya lo tienes claro? ya está. Ya lo tienes. Vale, ya está. Vale, pues entonces, los enlaces así que quisiera yo destacar esta semana son 3 en concreto. Uno es de Pedro Herrero, de su ponencia en el Madrid Economic Forum, que fue hace 2 semanas, más o menos. Entonces, ¿3 semanas ya? Hace 2 fue nuestro podcast, Ah, sí, pues hace 3. 2, 3 semanas. 2-3 semanas. Bueno, la ponencia que hizo Pedro Herrero en el Madrid Economic Forum, porque a cuentagotas están subiendo todas las ponencias de estas jornadas, de este foro de economía, que nos perdimos, porque este año hemos decidido no ir. Pero bueno, en concreto, Pedro Herrero ha venido a hablar de la familia, ¿vale? Su tema core. Y me quedo con una frase que la tengo aquí anotada. Ojo, o sea, solo con esta frase ya me ha desmontado, que es: la familia es el primer paso del inicio de todo. Hay que decir que lo escuchamos en el coche y fue espectacular. Fue espectacular. Sí que es cierto que al principio tuvieron unos pocos problemas de sonido y tal, y al principio sí que es un poco más complejo de escuchar, luego le dan un micro de mano y se arreglan todos los problemas. Y se levanta. El súper esporádico, justo lo que iba a comentar, el súper esporádico, claro, en principio es una entrevista con... ¿Cómo se llama la presentadora? ¿Natalia? No me acuerdo. No, Natalia no. No me acuerdo cómo se llama. Perdón. Eres muy buena presentadora. Una máquina, ¿eh? Muy buena presentadora. Tiene una voz espectacular y ahora mismo se me ha olvidado su nombre. Ya ha repetido ya en todos. el Ella está, Madrid. ha sido la presentadora en todas las jornadas estas que organizan. Pues bueno, por un lado, ¿vale? Muy, muy sentimental, muy fumada muy romantiqueo de el concepto de familia y todo eso, ¿vale? Por otro lado, tengo un podcast nuevo que he escuchado 2 episodios distintos. Uno es el que traigo aquí a esta intro y otro es el que voy a analizar posteriormente, que es Tómatelo con vino. La catadora de podcast, te voy a llamar. Vaya, es que soy picaflor, ya lo dijimos en su momento. Te dirá el pelo de Qatar, ¿eh? Con lo de Sí. Pues este podcast es un podcast de 2 chicas que luego entraré en profundidad. ¿Y por qué lo he escuchado? A mí ya me lo recomendó hace mucho tiempo una amiga mía, pero vi un poco por encima y como que no me acababa de llamar la atención porque los perfiles que veía eran como, uy, pues influencers, creadoras de contenido, y a mí ese mundo no me interesa, la verdad, no me interesa saber la vida de esa gente. Pero es que han entrevistado a Pedro Buerbaum, y yo digo, ¿qué narices hace Pedro Buerbaum, un tío tan serio, en un podcast de 2 chicas que entrevistan a influencers? ¿Vale? Y me ha llamado la atención. No, más que nada porque con el filtro que tiene él a la hora de hacer entrevistas... Parece un podcast como muy vacío, porque Sí. hablan de temas vacíos, pero que Pedro, que tiene como esa moralidad bien clara, que nosotros lo conocemos bastante a nivel de podcast y con lo que ha hablado, Sí. decir, hostia, si esta persona que sabemos que tiene una moralidad alta le ha dado la oportunidad a unas chicas que creemos que es un contenido más vacío, así de primeras, por algo será. Sí. Pues precisamente ellas, la última pregunta del podcast es esa. Es ¿por qué has venido a este podcast siendo que llevas un año que dijiste públicamente que no ibas a hacer más entrevistas? Y dice, en su momento dije que no iba a hacer más entrevistas porque eran todas una réplica. ¿Y cómo se te ocurrió lo de la pollería? ¿Y cómo? Claro. ¿Y qué eres, qué eres exactamente? Empresario, creador de contenido, no sé qué, y el podcast. La cuestión, que él ha dicho que este podcast en concreto le gusta porque es un diálogo. Le gusta porque es improvisado y la verdad es que esa sensación yo también la he tenido a la hora de escucharlo. Entonces por eso también le he dado la oportunidad y luego seguiremos hablando. Y por último, traigo también a Álvaro 845 con Desayuno Royal, porque hizo un desayuno royal que escuchamos juntos en el coche camino a Huesca a ver a mi familia, que luego hablaremos también un poco rápido de ese viaje. Y escuchamos uno en concreto que nos llamó un montón la atención porque el inicio es explosivo, que es que este mes todos los trabajadores de Mercadona han recibido un bonus en su cuenta, además de su nómina, de 7.000 euros. Alucinante. Escuchas eso y lo primero que haces es,
¿What? Espérate, serán sucios. No serán en bruto, no serán en neto, serán incluyendo la nómina. No. 7.000 euros netos más su nómina. En concreto, este desayuno royal va de el análisis del perfil de Juan Roig, ¿vale? Que es el socio fundador, presidente de Mercadona. ¿Y por qué también traemos esto? Aparte de que obviamente tenéis que ir a ver este vídeo, porque lo vamos a vincular con el siguiente tema que venimos a hablaros, que es que este fin de semana hemos estado en el FOMO Fest. Exacto. Es un festival que Se organiza... han traído los vasos. ¡Ay, es verdad! No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Es un festival que organiza Marina de Empresas. Tengo una idea, lo ponemos el próximo día ahí, que se quede ya con nosotros. Vale. Y así tenemos un recuerdo Sí, de también claro. del evento. Claro, está guay. Y el de, yo tengo otra idea. Y el colán de Andorra, también lo podemos colgar por aquí. Claro. Para que también forme parte del... Pues sí, estaría guay. Estaría guay. Sí. Porque está muy batido, está todo muy... Sí, aprovecho para decir que si alguien quiere regalarnos algo, para nosotros, para el podcast, aquí está. De momento hay regalos de Andrea, regalos míos, regalos de Saya, cuadros vacíos que pueden tener fotos en algún momento también. Claro. Pueden tener fotos, pero bueno, aprovecho para eso. Pero bueno, sigue. Bueno, pues eso, que vinculábamos este tema porque Marina de Empresas es todo el ecosistema que ha creado Juan Roig en Valencia, en el puerto de Valencia. Hablando de empresas, perdón por la interrupción también, pero también cogen sponsors. También cogen un cartelito pequeñito, cualquier cosa. De la oportunidad. Oye, todo es hablarlo, sentarse o una llamada, lo que sea, ¿vale? Vale. Y bueno, sí, sigo yo también. Sí, ¿eh? Que en el FOMO Fest estuvimos este fin de semana, estuvimos el sábado, aprovechando también que teníamos un cumpleaños allí de un amigo nuestro, y pues fuimos a comer, y antes de comer y después de comer, pues nos dimos una vuelta por allí. Por desgracia no llegamos también a ver a Neil, que también estuvo guay, pero venimos a modo críticas. Es verdad que no estuvimos al 100% atento a todo, ni estuvimos desde el principio, pero nos hinchamos a comer cosas gratis, eso también, ¿vale? Pero hablando de todo el tema del contenido, y ahora Andrea sí eso os hablará un poco más en profundidad, os digo mi opinión y al final es la misma que era Andrea, pero ella tiene la suya con sus palabras, pero sinceramente lo noté como un poco este año más emocional, más como sentimental, más espiritual, no tan, tan a la práctica, tan eficiente, tan rentable, ¿sabes? Es gratis y oye, todo lo que es gratis está guay. Me gustó mucho la charla que dio el superviviente del avión de los Andes, ¿vale? Del accidente de los Andes. De la Sociedad de la Nieve. De la Sociedad de la Nieve, que estuvo allí, muy espectacular el tema, todo. Pero al final no deja de ser mi libro, su historia. Otra chica, astronauta, mi libro, su historia. Una chica de que vamos a comer en 2050. Y es ella, su investigación, su trabajo, su empresa. En fin, estuvo bien. La verdad que han evolucionado. No estaba dentro de lo de Marina de Empresas, sino estaba fuera, en lo que es el tinglao. Mucho mejor el sol, algo de aire normal, pero mucho mejor. La evolución es a mejor. Sí, correcto. O sea, coincido al 100%. Todo lo que es la organización del festival como tal es impecable, porque la verdad es que la entrada se encuentra súper fácil, las acreditaciones no tienes que hacer más que entregar tu DNI. O sea, a nivel logístico, 10 de 10. a nivel logístico 10 de 10. Luego ay, ¿cómo se le llama? ¿Acreditaciones? No. Las inserciones que hicieron las empresas allí, cada una tenía su stand, ¿vale? Habían stand. empresas de todo tipo, ¿vale? Hombre, No solo los food trucks, sino también mira, había de todo. para jugar a tirar a la canasta del básquet. Te tenías que tirar en un contenedor de bolas para buscar otras bolas. Tenías que tirar varias ruletas, que eso era bastante habitual entre los stands. Había que jugar a Mario Kart, que hicimos una partida y le dije Y a el los que chicos ganaba se llevaba un premio. un premio. Pues como eso todo. Sí. Había un montón. Boxeo. Correcto, boxeo. Había cosas súper directivas. Estaban haciendo también un podcast en directo en Muy bien. eldiario.es. Por eso te digo que a nivel entretenimiento es espectacular. Y gratis. Pero ¿qué pasa? Pues, por supuesto gratis, o sea, no pagas ni un céntimo. Pero ¿qué pasa? Que comparado con el año pasado, que había el cartelón de Fer Miralles, Claro. Uri Sabat, el CEO de 100 Burgers, Carolina Marín, wow, o sea, vienes de eso. Claro. Luego, no solo los grandes carteles, sino todas las ponencias más chiquitinas, como más de petit comité, como más a lo práctico, que hicieron, también fueron bestiales, porque hicieron una del club de debate, que te explicaron técnicas de oratoria, Muy bien. aparte de Fer Miralles,
también había el campeón de oratoria y aprendimos un montón. Y luego hablamos con Fermín Dadís un montón antes de hacer el podcast. Sí. Le dimos nuestro ejemplo de lo que es el podcast y su visión del cómo lo íbamos a hacer. No sé, yo lo noté que dije, buah, si hacen uno al mes, yo vengo uno al mes. Claro, el año pasado fue como muy empresa, muy aprendizaje. Íbamos los dos con la libreta. Y este año, después de ver el cartel y ver un poco el ambiente, íbamos un poco de jauja, ¿no? De, la verdad que me está empezando a aburrir un poco este chico o esta chica, no estoy aprendiendo nada, vamos a por un helado. Mainstream era lo que dijimos, muy Correcto. mainstream. Ni Ojeda, que vale, sí, puede tener... o Claro, sea, y ojo, que vino a hablar de 1006, de cómo Sí, trabaja él claro. su empresa por dentro, pero igual que ese, todos. pero no. Pero no, está claro que tiene que haber de todo, pero este año, para nuestro gusto, se han centrado mucho más en todo lo que es el desarrollo psicológico, el trabajo en equipo. En los libros de cada persona. Claro, o sea, son valores súper importantes, pero contados desde mi historia, mi libro. He venido a hablar de mi libro, ¿sabes? Un poco ese dicho, pues eso es un poco la sensación que hemos tenido. No vamos a entrar un poco más tampoco en detalle porque llevamos ya como 15 minutos No hablando pasa nada, vamos al grano. y aún nos quedan 2 temas todavía. Siguiente tema, aquí tenemos Una raquita Una- de bujaruelo. un recuerdo del viaje. Y bueno, a Luffy no nos lo llevamos porque eran muchas horas de viaje, pero lo dejamos en buenas manos, en la guardería. Necesitado de amor, ¿eh? Y nada, esto es un recuerdo que nos lo trajimos por un regalo de su tía, Sí. representando a el sitio donde está el recuerdo de su prima, que falleció Sí. hace un tiempo. Hace 5 años falleció mi prima aquí en la montaña, en el Pirineo aragonés, y en concreto en el Valle de Bujaruelo. Y todos los años Tu sitio. nosotros siempre vamos allí pues a visitar a la familia, porque pues al final pues tenemos muchísimo vínculo. Y esta vez fuimos allí al Valle de Bujaruelo y nos trajimos un recuerdo de siéntate ahí, chiqui. Muy bien. Nos trajimos este recuerdo que nos lo dio mi tía, la escogió ella. Y fue un fin de semana muy bonito, muy de conectar, muy de volver otra vez. Hemos estado en plena montaña y es como, wow, necesito esto más cerca de casa. Vamos a añadir un par de vídeos, así que vean un poco la montaña. Vale, los pondremos de Un vídeo simplemente de lo que es la montaña, ¿vale? Así sabréis de lo que estamos hablando. Y una foto nuestra o un par, ¿vale? Así que hago la introducción dentro vídeo. Seguimos con la introducción después del vídeo que habéis visto ya donde estuvimos. La verdad que muy bonito, espectacular. Andrea de camino me tuvo que explicar todo el árbol genealógico de su familia, hasta que cuando llegué allí acabé de entenderlo del todo. La verdad que fue unas conversaciones muy, muy, muy interesantes con tu tía abuela o... Sí, ¿qué abuela? Y la verdad que una mujer muy mayor, yo no tengo abuelos ni abuelas y la verdad que yo he hecho mucho en falta, valoro mucho esas conversaciones con las personas tan mayores y estuve largo y entendido hablando con tu tía abuela y la verdad que muy enriquecedor. Son historias que uno se guarda para el futuro porque sabes que esas personas más tarde, a ver, Ojalá, ojalá más tarde que pronto, más tarde que pronto, pero normalmente es más pronto que tarde. pero sí, entonces es bueno llevarse eso Sí. y está guay. Un fin de semana de reconectar, Vale. dormimos en camas separadas, Sí. porque ella tenía que estar también con su familia también, yo lo entendí Claro. y todo bien. Una calor en casa de tu tía impresionante el primer día. Claro, allí hace muchísimo más frío que aquí, entonces allí los radiadores es una bestialidad cómo funcionan. Pero bueno, para finalizar un poco ya esta introducción, ¿qué ibas a Espera, decir? que le doy las gracias, o sea, no sé si lo verán esto, tu tío y tu tía, pero muchas gracias por todo, nos han tratado de la leche, o sea, sois la hostia y de verdad que me sentí como en casa y como uno más, así que gracias, de verdad. Pues sí, pues lo que iba a decir ya para cerrar esta introducción es que este fin de semana, como no estuvimos en casa,
tuvimos que dejar preparado un vídeo para publicar, que es el extra, bueno, el plus número 5, El 5. que es sí. el ajedrez con sabotaje. Y- ya os hicimos un poquitín de spoiler previo en el episodio 26. Ya todo esto, para recordar este plus, tengo aquí el ajedrez y vamos a jugar una partida. No, es broma, es broma. Es broma, es broma. Es broma. Es como tengo aquí como el bolsillo de Doraemon que no paro de sacar cosas aquí. Pero no, era broma, era broma. Pues sí. Pues bueno, lo que comentábamos, que dejamos preparado el vídeo del ajedrez con sabotaje. Y para nuestra sorpresa ha funcionado muy bien en redes. En YouTube es cierto que, pues bueno, llevará unas 40 reproducciones. Venga, media. Para los plus, más o menos, Media. sí, claro, para nosotros 40 reproducciones, como 40 personas o 30 personas, una media de una vez y media, han decidido vernos. Para mí es, o sea, gracias a esas 40 reproducciones, porque significa que todo esto tiene un sentido, ¿no? Que estas horas que estamos invirtiendo, que no perdiendo, son para algo. Y en redes sociales ha sido una bestialidad la recepción que ha tenido todos los vídeos, ¿eh? Yo estoy muy contento con la edición que hicimos, qué guay quedó lo de caer en la ajedrez, salir el título. Nos lo curramos bastante, la verdad. Sí, estuvo era muy guay. la primera vez que hacíamos un formato así. Teníamos un poco de vértigo porque, claro, supone 3 cámaras. Por suerte nosotros de momento no tenemos todavía la logística para tener 2 micrófonos. Toda la edición del audio no nos la curramos en ese sentido. Una persona que esté dirigiendo todo eso. Claro, la procesamos por Adobe Podcast, entonces a nivel de edición es relativamente fácil. Pero sí que es cierto que, claro, tuvimos que hacer ahí los montajes de los 3 planos, 3 móviles. Oye, yo estoy muy orgullosa del resultado, ¿eh? Y te tengo que decir una cosa, desde aquí también, aunque no sea directamente, indirectamente le tenemos que dar las gracias tanto tú como yo a Spicy. Sí, Porque son ellos los que nos han desbloqueado un poco hostia, esto acumularía, esto como tal. Al ver el Monopoly, a ver el Catán, que de hecho me tengo que comprar el Catán 100%, sí. porque ya sé jugar, gracias al vídeo. Pero gracias a ellos que hemos visto vídeos así, digo, hostia, a nosotros también nos gusta jugar a juegos de mesa, ¿por qué no lo grabamos? A ver, está claro que no podemos jugar a un Monopoly porque es tantísima información que no se va a entender nada. Necesitamos unos vídeos, de hecho estamos haciendo ¿cómo se llama? Lo de Brainstorming eso. de ideas de Blue. Iba a decirte el viento de las tormentas ¿te temo? Vamos, una reunión que tenemos que hacer del qué hacer en los plus siguientes de este año. Y estamos pensando en juegos, pero tienen que ser juegos fáciles, sencillos, en plan, a ver, que entiéndeme, el ajedrez no es fácil, pero que se vea fácil, ¿sabes? No tan complejo de carta, te debo, tengo tanto dinero, ¿cuánto dinero voy llevando a la cuenta? No podemos estar cada X al No, cambio. la edición del Monopoly de Spicy es un 10. Monstruosa. Es un 10. Y la cantidad de cámaras que tienen en la edición del audio, todo, es una bestialidad. Pero bueno, nos inspiramos en ellos un poco para adaptarlos a nivel low cost y nos ha salido bastante bien. Así que Yo estoy contento. Bueno, ya después de estos 20 minutos, 25 minutos de introducción, vamos ya con los resúmenes, aunque sí, vamos ya directamente con los resúmenes. Esta semana traigo 3 temas súper interesantes. La historia real de la conquista de América, la actualización de la guerra de Irán y cómo hacer negocios en China. también hablaremos de masculinidad y feminidad, 3 ponencias del Madrid Economic Forum y lo difícil que es superar un aborto. Como decíamos en esta introducción infinita y más allá, empiezo yo los resúmenes con The Wild Project. Una semana más. Este hombre me gusta mucho y es que si trae estos contenidos, de hecho, haciendo los resúmenes de esta semana, estaba escuchando otro vídeo de él, de un chico de Castellón, de los cortometrajes estos, de los documentales, ¿vale? Pero ese ya será a lo mejor para la semana que viene, ¿no? Ya lo veremos. Bueno, esta semana ha traído a Juan Miguel Zunzunegui, ¿vale? Este hombre es un escritor, divulgador mexicano centrado en historia e identidad hispánica. En este episodio, ¿vale? Participa para defender una lectura revisionista y abiertamente crítica con la llamada leyenda negra, proponiendo una interpretación de la conquista de América como un proceso mucho más complejo, ¿vale? Ya simplemente con esto
si os gusta el romper con lo establecido en cuanto a la historia que nos han vendido de la conquista de América, de Colón y Hernán Cortés, si os gusta romper con esos esquemas de simplemente creer lo que nos dicen de que somos los malos, los ladrones, los asesinos, los genocidas, si queréis romper con todo eso con categoría, este vídeo es para vosotros. Alrededor de 3 horas es el vídeo, no es muy largo, me hubiera quedado 400 horas más, pero tenía prisa, limitado, y es lo que hay. Así que, literalmente le dije a Andrea, creo que esta vez el podcast nos va a durar 2 horas, porque voy a tirarme 40 minutos solamente con este. Pero ¿Puedo poner el calefactor para ponerme cómodo? pero voy a relajarme y voy a ir directamente a lo resumido, ¿vale? Entonces voy a dejaros que con la miel en la boca, en algunos temas, a lo mejor diréis, En los labios. ¿en la boca? En los labios. Bueno, pues yo te la dejo en la boca directamente. Pero os voy a dar un poco. Que se pone en los labios porque no te la llegas a comer. Si te la pones en la Yo te la pongo en la boca y te la quito. Es que. Y sus expresiones. No, los dichos yo me los invento de la gana. Bueno, Eso es por mí. los dichos de José. Tengo que hacer un libro. Bueno, después de este paréntesis. Digamos que el planteamiento del debate, ¿vale? Como digo, empieza como romper con lo establecido de la conquista de América, de las historias que nos han contado. En teoría, ¿vale? El invitado dice que nos han robado de la historia 300 siglos, o sea, perdón, 300 años, 3 siglos, de la historia común entre España y México, ¿vale? No hay esos 300 años, lo han quitado para que no sepamos realmente la verdad. Y este hombre, se centra, digamos, en estudiar el por qué y cómo pasó todo eso. La motivación, la historia real, todo lo que hay detrás de toda la leyenda negra. Ahora entraremos en lo que es la leyenda negra, ¿vale? Para que no lo sepáis, la leyenda negra es como el genocidio que hizo los navegantes, ¿no? Los exploradores españoles y europeos en América, ¿vale? Que hay que separar entre Hernán Cortés y Colón, ¿vale? Por una parte Colón y por una parte Hernán Cortés. Hernán Cortés era de la corona de aquí de España, de Castilla. De Castilla era, creo. Sí. Vale. Entonces, empezamos con esto, ¿vale? Simplemente, de primeras, le pregunta Jordi Wild a este hombre, espérate que ahora se me ha ido el nombre, un segundito. Le pregunta a Juan Miguel, ¿vale? Juan Miguel, voy a guardarlo en el palacio de mi memoria, que es escasa. La situación en España y en Europa y en América en el momento antes de todo el temario que es el que van a tratar, van a hablar ellos y yo estoy ahora comunicando. Entonces hablan un poco de la situación en la que se encontraba España, América y lo que es Europa. Básicamente lo que todo el mundo sabe. En América no habían tenido esa revolución, ese avance tecnológico, como sí que estábamos teniendo aquí, no tan tecnológico, sino industrial un poco más avanzado. Y digamos que en las Américas estaban como en la Edad Media, en la Edad de Piedra, ¿sabes? Un poco más, bastante más subdesarrollado. Entonces, habla, como digo, de Colón, hablan también de Hernán Cortés, hablan de quién era Colón y de quién era Hernán Cortés. A Colón un poco lo describen como ambicioso, violento, ¿vale? Y finalmente desacreditado incluso por la corona. Y a Hernán Cortés lo representan, lo aparece como brillante, ambicioso, político, guerrero y muy adaptativo, ¿vale? Una visión muy diferente. Claro, tú, si solamente te quedas con una parte de la historia, si solamente te quedas con una parte de Colón o lo que sea, pues es normal que a lo mejor veas esa parte más malévola de las personas europeas. Pero bueno, de la historia de Hernán Cortés, en este episodio en concreto no voy a entrar en detalle, pero es espectacular cómo cuenta desde el primer día que desembarcó allí y todo lo que hizo, ¿vale? Habla un poco de la entrada en México, uy, es que es difícil pronunciar porque estamos hablando de tribus indígenas.
Chachalacalanca o algo así, es el Tlaca. Tzlaca, ¿vale? Chacalá o algo así. Habla de Tlaxcla. Tlaxcla. Tlaxcla, muy bien. Tlaxcla. Es que es muy, muy raro. Tlaxcala. El- Me de una peña. Seguimos con el tema de, también habla de Montezuma, ¿vale? Que es como el líder guerrero, ¿vale? Luego está Tenochtitlán, que es como la ciudad. Tenochtitlán era como la ciudad. Tenochtitlán. 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 Vale, Tenochtitlán. vale, que es un tema serio. Es el tema serio, montador. Vale. Luego hablan un poco de la convivencia en la ciudad, porque a todo esto los españoles convivieron con estas personas, con estos indígenas. Hablan un poco de la ruptura, de el por qué se crea ese conflicto debido a la ausencia de Hernán Cortés en esa ciudad y dejando a un segundo suyo al cargo. Se crea un conflicto interno con la posterior muerte de Moctezuma y lo que le llamamos la noche triste, que esa noche triste es cuando los españoles huyen y sufren una derrota devastadora de esa ciudad por parte de los indígenas. Em, un asedio de la parte final a esa ciudad por parte de Cortés, se reorganiza y entran otra vez en la ciudad. Es una historia, como digo, muy larga. Yo he rellenado como 3 páginas. Hay mucha violencia, mestizaje, nacimiento de la Nueva España. Hablan de la religión, la cultura, el origen de la leyenda negra y una lectura como política actual y cierre, diciendo que la crítica a la política contemporánea que use este pasado para fabricar odio y o culpa, ¿vale? Y ahora voy con 2 temas que me los había preparado un poco mejor y el cierre, y con esto acabo, porque son 2 temas poco controversiales y sabéis que a mí me gustan estas cosas. Entonces, a mí sabéis que me gustan los reels que me pongan a parir. Entonces, esta pregunta típica de ¿quién se llevó el oro? Esa es la pregunta de, bueno, pero ¿y dónde está tanto oro? ¿Los habéis robado el oro? ¿Todo el oro lo tenéis vosotros? Ese tipo de frases que nos dicen o oímos muchas veces. Y dice, no es así, o sea, no es verdad que nos lleváramos el oro, entre comillas. Y ahora explico, ¿vale? No fue una España contra América, ¿vale? El oro lo sacaron expediciones concretas, como la de Cortés, con la participación de aliados indígenas. Mucho oro se perdió, por ejemplo, en la Noche Triste. Gran parte se quedó en América, reinvirtiendo en ciudades, iglesias, caminos y administración. O sea, gran parte del oro, cuando por ejemplo, algún hispanoamericano que venga diciéndote, ¿os llevasteis el oro? Dile, gírate y mira la catedral. Esa catedral tiene parte de ese oro que es el oro que estaba aquí. O sea, lo reinvirtieron en aquellas ciudades. Y muchas bueno, ahora entraré en ese tema. Y llegó metal a España, sí, pero no fue saqueado total ni unilateralmente. Es decir, sí que se vino parte en algunas expediciones y con ayuda de los indígenas, pero la gran parte de ese oro que dicen que les robamos se reinvirtió allí mismo para crear esas ciudades tan grandes como a día de hoy están y antiguamente. Y ahora entramos en un tema, en la segunda pregunta de ¿qué pruebas desmontan la leyenda negra? ¿Vale? La primera es mestizaje masivo. Si hubiera genocidio total, no existirían los millones de mestizos actuales. Es decir, si tú llegas a un país y matas a todos, como por ejemplo Israel ha hecho en Gaza, directamente bombazo y a tomar por saco. No te mezclas con esa cultura, no te mezclas con esas personas. Tú irías, matarías y ya está. Luego, la segunda clave del por qué no existe esa leyenda negra que cuentan es la alianza indígena que fue clave. La conquista no fue españoles versus indígenas, sino guerras entre pueblos indígenas con apoyo español. Literalmente creo que eran 100 o 300 soldados españoles, ¿vale? Y contra pueblos de 100.000 indígenas. Dime tú a mí qué hacen 300 contra 100.000 por mucho que tengas pistolitas. Es decir, tiene que haber una rotura entre pueblos viendo que había cosas malas. Por ejemplo, sacrificios humanos semanales, diarios, a los dioses que ellos alababan.
Entonces estaban hasta las narices de tener a hijos y que viniera el tonto de turno, hablámosle así a la persona, al jefe, y que te diga, tu hijo como ofrenda para que llueva, porque si no los cultivos se mueren. Y tú, pero que mi hijo, mi hijo. Vale, pues sí, tenías que ofrecerlo porque, eso sí, ellos nunca. Luego a lo mejor sí, pero hay algunos que no. Y digo, pues esto es pa' flipar. Pero bueno, Se mete. es que, bueno, luego otra de las pruebas es la conservación de lenguas y culturas. Se escribieron gramáticas indígenas y se usaron durante siglos. Cuarta prueba, construcción de una nueva sociedad. Se crearon ciudades, universidades, hospitales y leyes, no solo exploración. De hecho, Nuevo México, Nueva España, en México se llamaba Nueva España, y iba a ser la ciudad principal del imperio, perdón, iba a ser la ciudad principal del imperio español. Nueva España, que era México, ¿sabes? O sea, ¿hasta qué punto eres capaz de aguantar esa mentira de decir que genocidio cuando llegamos hicimos tantas cosas con esta gente? Con esta gente, no contra esta gente. Luego, críticas internas dentro de España. Figuras como las casas muestran que había debate y control, no un sistema unificado de exterminio. Y por último, origen del propagandismo. La imagen extrema viene en parte de enemigos de España, ingleses, holandeses, y luego de intereses políticos en América. No fue un genocidio simple. Hubo mestizaje, alianzas indígenas, construcción de sociedades y mucha propaganda posterior, necesaria para ese odio y esa lucha entre americanos y españoles. Y por último, voy a acabar con esto y después de que diga esto, cierro y continúo, Andrea. América por completo es la mayor hazaña de la historia de la humanidad. Y la hicimos juntos, los españoles y todos los pueblos americanos. Nunca dejes que te arrebaten eso. Somos hermanos. Nos quieren quitar lo que nos hace hermanos. Continuamos. Segundo análisis de esta semana y de nuevo vuelvo a traer el podcast de A la de 3. No es de esta semana, es de la semana... Una, dos y a la de tres. No es de esta semana, es de la semana anterior, pero me gustó muchísimo, valió mucho la pena y como estamos haciendo un mix de 2 semanas, tenía que traerlo analizado. Ha hecho una entrevista a María Calvo Charro, que es jurista, profesora universitaria y autora especializada en educación, familia y diferencias entre hombres y mujeres. Temita controversial como... ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? ¡Sorpresa! ¿No somos iguales? Pues ella ha venido un poco a desarrollar un poco una visión estructurada sobre la masculinidad y la feminidad, la familia, el amor, la diferencia entre sexo y género, la educación de los hijos, el papel del padre, la agresividad, la violencia. Bueno, temitas heavies. Me voy a ir directamente, como ha hecho José, al resumen muy resumido. Bueno, yo no lo he resumido tanto. Ya tú no lo has resumido porque has entrado en todos los temas, pero bueno, yo voy a intentar no hacerlo, ¿vale? De hecho, como hace 2 semanas que lo escuché, no lo tengo tan fresco. Pero igualmente me ha parecido muy, muy, muy importante este podcast, ¿vale? Escucharlo. Por temas, ha hablado al principio de todo de las diferencias que hay entre el concepto de sexo y el concepto de género, ¿vale? Que negar las diferencias biológicas nos va a impedir siempre que la igualdad sea real, ¿vale? Luego habla también de la masculinidad y la agresividad, que no es lo mismo que la violencia, ¿vale? La masculinidad es inherente, o sea, la agresividad es inherente a la masculinidad, van de la mano, pero una masculinidad mal controlada y una agresividad mal controlada y reprimida sobre todo, se convierte en violencia. No es lo mismo la agresividad que la violencia. Me ha parecido súper interesante este concepto y no lo había escuchado nunca. Y porque, claro, tendemos como a reprimir a los niños, ¿no? A los niños varones, no a los niños en general, a los niños varones les tendemos a reprimir como no pegues, no seas violento, no. Está claro que todo tiene sus límites, ¿vale? Y obviamente no puedes pegar a una mujer, no puedes pegar a una mujer porque no eres nadie, pero es como un hombre tampoco, ¿vale? Pero toda esa agresividad se tiene que controlar y se tiene que saber canalizar de alguna manera. Y si los tenemos
contraídos, con los brazos atados como amordazados, ese niño va a tener que explotar de alguna manera, sea como sea. De ahí nace el término aliade. Sí, Es verdad, un poco, ¿verdad? claro. Porque es como que me hago pasar porque soy de los tuyos, yo no soy violento, yo no No soy soy masculino, no agresivo, soy claro. agresivo, estoy a tu lado y luego el uno no sé qué en el ascensor, borracho, no sé qué. El otro no sé cuánto se descubre que no sé cuánto. No Todos voy a dar nombres, pero ¿por qué? Porque acaba saliendo porque por esa reprimenda ahí, de reprimirte ahí. Claro. Pues bueno, ¿todo esto cómo se puede evitar? Después de todo esto, lo vincula con el rol del padre dentro de la familia, ¿vale? Buah, te van a fugar. Y lo importante que son los, ya no sé, pero bueno, lo importante que son los límites, ¿vale? A la hora de criar, lo mejor, ya lo dijo Jaime Lorente en Zen Talks, y lo importante es que son los límites, porque si tú a un niño le dices que te puedes mover de aquí a aquí, el niño va a experimentar en toda esta franja de recorrido, ¿vale? Pero si tú le dices, puedes hacer lo que quieras, ser lo que quieras, tú decides, tú eres el dueño de tu vida y de tu destino, ese niño está más perdido que no voy a decir la expresión común porque es un poco Más fuera todavía. más burda todavía. Yo es que lo veo eso que dices, ¿sabes hasta dónde? ¿Quién me lo enseña? Luffy. Para mí el mundo animal también es un reflejo con sus distancias del mundo humano. Y los perros se marcan, o sea, cuando hay un perro súper intenso, cuando entran a un sitio donde hay más perros, los otros perros le marcan el límite de hasta dónde tiene que llegar esa intensidad. Y convocados o sea, cerrándole el espacio con la misma presencia. Y digamos que los límites hacen que educar, a los límites educan. Los límites educan, esa Claro. sería la frase. Pues no solo los límites son importantes a la hora de la educación, sino también la frustración, ¿vale? Aprender a frustrarse. Yo, jugando al ajedrez, me he dado cuenta de que no sé frustrarme, no sé perder, porque nunca me he puesto en la tesitura de perder tantas veces, ¿vale? Pues es muy importante la frustración, sobre todo en los niños, para desarrollarse y para luego aprender a controlarse, para saber que cuando no tienes algo que quieres, si no lo tienes porque alguien de fuera decide que tú no lo puedes tener, no te puedes frustrar y decir yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Llorar y patalear y Claro, correr. y eso es en niños. Ya. Pero cuando esta misma frustración la tenemos adultos, Ya. pues vienen la violencia, vienen las cosas que, las muertes, vienen cosas que no deberían estar pasando cuando una persona controla sus emociones. Hasta a nivel de, no te lo quiero contar. Pues vale, no me lo quieres contar, respeto, pero no me lo quieras contar. No, que me lo cuentes, que no sé qué. Claro, esa es la diferencia del siempre te lo han dado todo, siempre no tienes límites, no has tenido nunca límites, Sí. tienes por qué saberlo todo, tenerlo todo. O sea, Súper importante desde la crianza, porque luego desarrolla muchísimo cómo eres tú de adulto. También habla de los tipos de masculinidades, porque obviamente no existe el hombre por defecto, ¿vale? Hay muchos tipos de masculinidades, pero toda necesita un equilibrio en todas estas cuestiones. Luego habla también, y es súper importante, de el concepto de la mamá bis, ¿vale? Y la paternidad. Sustituir al padre por una segunda madre va a generar carencias, porque la madre nunca va a ser igual que el padre. Suap. Por muchos valores que tú le quieras inculcar, no son palabras mías, ¿eh? Vale, vamos a dejarlo claro, no son palabras mías, son palabras de María Calvo, ¿vale? Puedo estar o no de acuerdo, las mías son, lo estoy de acuerdo, pero según María Calvo, sustituir al padre por una segunda madre va a generar carencias en la crianza de esos niños, porque nunca va a ser lo mismo, por muchos valores que tú le quieras inculcar a esa persona, en concreto a los niños varones, claro. ¿vale? Nunca va a ser lo mismo. Que esto hay que dar un matiz. Dice que no va a ser lo mismo, no significa que vaya a ser mejor o peor. No, claro. Porque hay parejas de hombre y mujer que le van a dar una educación de mierda al padre, o sea, Correcto. por el padre al hijo. Porque es que esto hay que explicarlo, pero es que me toca los huevos O sea, explicarlo. Claro, no hay que explicarlo porque se sobreentiende, pero Claro. cuando dices este tipo de cosas parece que automáticamente tienes que decir, tienes que dar la explicación completa, ¿no? De, no todo el mundo es igual, hay padres que son malos, tal, no sé qué. Pero es lógico, es lógico. Es lógico, Pero pero si pones en una balanza un padre y madre normal, no loco,
no nada extraño, padre y madre, pues dan unos valores mezclados y perfectos al hijo que madre y madre no, ni padre y padre no. Claro, esto mismo es lo que dijo Abascal en la entrevista aquella tan polémica del hormiguero, que automáticamente le tacharon de que prohibía el matrimonio homosexual y no estaba de acuerdo que era un matrimonio homosexual. Cuando sacas las cosas de contexto, pues pasan este tipo de cosas. Ahora nos van a poner nosotros también en ese mismo No, saco. tú los vas a sacar de contexto y la gente nos va a furar. Yo nos voy a poner en este saco, pero la verdad es que me da un poquito igual, porque yo sé la realidad, yo vivo rodeada de gente homosexual, los amo a todos y sé que son y van a ser perfectos padres y perfectas madres, y sé que la crianza de esos niños no va a ser la misma que si esa persona hubiera estado con una persona del género o del sexo contrario, ¿vale? Porque no hubiera sido ella al 100%, no hubiera estado a gusto con su relación y hubieran pasado cosas que no deberían pasar, ¿vale? Entonces, dejando claro este tema, ¿vale? Continuamos. Habla de la ausencia paterna. Buah, menudo reels. Tela. La falta del padre impacta profundamente en la identidad y en la conducta de los niños. La pareja es la base de la estabilidad de los hijos, ¿vale? Esa estabilidad depende muchísimo de la solidez que haya en casa y de la solidez que vea en la pareja, en sus padres, ¿vale? Y esto va también vinculado con el tema siguiente, que es la elección de la pareja. Y ojo a la frase, amar es elegir a alguien compatible, pero aceptarlo con sus defectos, porque todos los tenemos. Para mantener el amor, tienes que construirlo con acciones, no solo con sentimientos. El amor es muy bonito, pero las mariposas duran un mes, ¿vale? A lo sumo 6 meses, si de repente ha sido una revolución. Pero los sentimientos no es que se acaben, pero se diluyen y tienes que mantenerlos en el tiempo en base a acciones. Yo lo reduzco a una palabra y sé que soy muy simplista en esto, pero es compromiso. Correcto, es que no hay otra, no hay otra. Me comprometo a cuidarnos, a cuidarte, a cuidarme y a cuidarnos. A estar, a quererte, a siempre estar, a siempre cuidarte, a siempre que me necesites estar, o sea, todo. Claro. Luego también hablando de un tema muy importante que es el miedo al rechazo, ¿no? El amor propio, tanto ese amor que tan fuerte nos tenemos a nosotros mismos y que tanto nos han inculcado de que tú mismo te vales, que tú solo te tienes que querer a ti mismo, ¿no? Ese amor propio puede llevar a relaciones como muy independientes, ¿no? Y que luego no exista una cohesión real. Porque yo mime conmigo, yo mismo con mi mecanismo. Que hay un... Isclarina es muy fina. Porque luego, o sea, si tú tienes suficiente amor propio, ¿vale? No vas a tener una relación dependiente con la otra persona. Y si lo eres, es por elección, porque yo elijo depender de José en ciertos temas porque lo elijo, no porque no pueda y porque sea una mujer frágil, pobrecita que no sabe hacer nada. Yo decido y elijo cuándo quiero depender de la otra persona. Pero por eso decimos que la línea es muy fina entre ese egocentrismo y como decías tú, la sumisión. Sumisión por elección. Correcto, porque la sumisión es un concepto que lo escuchó él en Red Pill fue el concepto de sumisión que siempre lo hemos llevado al extremo como más sexualizado, a lo negativo, ¿no? Haz conmigo lo que quieras y yo no valgo para nada, soy un trapo. Y tiene matices y puede llegar a ser incluso... No es negativo, la sumisión no es negativa. Claro, puede llegar a ser bonito, bien aplicado y en consenso, ¿vale? Pero bueno, esos son otros temas. Y, en fin, eso es un poco el análisis, ¿vale? Al final hemos entrado en todos los temas, pero la mujer de verdad, o sea, tiene un nivel de comunicación excelente, va al grano, con todas las respuestas, y vale muchísimo la pena, de verdad, porque te cambia mucho, o sea, si eres de los que piensa que algo está pasando con todo esto de la masculinidad y la feminidad y que qué nos está pasando, para entenderlo realmente, para entender el por qué nos está pasando todo esto, hay que ir a ver este podcast. Así que, con esa frase me despido. Pasamos al siguiente análisis. Continúo con un análisis de un directo resubido a YouTube de Rubén Gisbert, ¿vale? ¿Otra vez? Sí, otra vez. No, porque digamos que es como la actualización de la guerra por parte de él. Me gusta mucho su manera de comunicar
empatizo mucho con, digamos, su persona, ¿vale? Su persona que sufrió tanto y tiene a tanta gente en contra. Por ejemplo, es que él me gusta porque a mí me gusta la gente que se mete con gente que a mí me cae bien. O sea, es decir, a ver si me entiendes. Que te rompen los esquemas de... Exacto. Claro. La gente que me rompe los esquemas, que yo digo, hostia, Víctor ha organizado Madrid Economy Forum, tal, no sé qué, que ahora hablarás de él, y este dice que son lobbies sionistas. Toda esa gente es un evento sionista, ¿vale? Entonces, esa gente que rompe los esquemas a mí me gusta mucho, la gente que se mete con todo el mundo, y además es que entre Rubén Gisbert y el coronel tienen como un nivel de autoridad para mí muy respetado. Entonces, ¿Pero él tampoco acepta Madrid Economic Forum? sí, exacto. Ah. Claro, ellos tienen la misma opinión, aunque Rubén es el que se moja más, el coronel es un poco más pausado. Cuestión, es un directo en el cual habla de la Dana. A todo esto, Rubén tiene familia en la Dana, tiene familia allí en Ribarroja, creo que es, y en la zona al lado del río, donde pasó todo. Y la primera parte del vídeo, en torno a 40 a 50 minutos, lo dedica para presentar la Dana como una tragedia no solo natural, sino también institucional, y reclamar apoyo público para las víctimas, a las que considera abandonadas por parte de la justicia política y los medios. ¿Por qué digo esto? Porque han organizado justo hoy, día 29, en Valencia, enfrente de la sede, no me acuerdo dónde era, lo he compartido en mis historias, no hemos podido ir por compromisos familiares, pero la verdad que yo por lo menos he puesto mi granito de arena, que es compartiendo para que la gente lo vea más, y es una llamada para ir, digamos, a reivindicar el abandono a las víctimas, que no vale con una dimisión de Amazon o tal. No ha habido como una reprimenda, no ha habido como una indemnización, no ha habido como unas ayudas, no ha habido, Las ha habido, pero por parte del sector privado. pero, o sea, el problema que estas cosas, estos golpes tan bestias a la sociedad, estas muertes, estos silencios, rompen con la frase de el Estado está para protegerte y por eso pagas impuestos. Entonces, como rompes esa ley, se rompe todo y no hay consecuencias. Ese es el problema, no hay consecuencias y no vale con una división. Es que no vale con una división, no vale. O sea, tiene que haber más cosas, tiene que estar. O sea, lo mejor hubiera sido que pasara algo en ese momento, o sea, que respondieran en ese momento. Pero si no, pues tomar unas medidas acorde a la situación. La situación es muertes de gente. Entonces, tiene que ir acorde con eso. Cuestión, la primera parte del vídeo se dedica a reivindicar y a recordar el tema de la Dana y una llamada a la acción para la quedada de la Dana. Y por último, ¿vale? Como segunda parte de lo que es una hora y media más o menos, que es lo que dura el vídeo, más o menos una hora hablando de esto y media hora hablando de la Dana, habla de una escasez que el otro día hablé contigo, le dije a Andrea, A la Andrea. que digo, ves mirando un terreno de huertos, que hay que comprar un terreno de huertos para poder plantarnos y suministrarnos nuestra propia comida. ¿Y por qué digo esto? Que bueno, que aún así teniendo un huerto vamos a tener problemas y ahora te explico el por qué. Es como una actualización de la guerra. Yo lo uso, ¿vale? Estos directos de Rubén, como actualizarme de cómo está la guerra y qué está pasando. Y analizándolo desde un punto crítico y que es capaz de meterse con quien haga falta. Es por eso por lo que lo escucho. Porque sé que si ve algo mal, va a decir que está mal. Es por eso por lo que me gusta. A mí me gustó porque normalmente ¿Entiendes? se le achaca y se entiende como que esta persona es como más liberal, como más... Podría posicionársele en un bando como más de derecha, para nada de izquierda, Está bien. ¿vale? Pero dentro de la derecha. Pero dentro de la derecha tiene matices y siempre tiene un argumento como muy sensato, porque en el último análisis que hiciste de la guerra, de él también, que hiciste 2 vídeos, Sí, esta es la actualización de. me gustó porque por defecto toda la derecha apoya los movimientos de Liberal. Milei, Israel, Estados Trump. Unidos, correcto. Es como todo lo que hagan dentro, con matices, está relativamente bien. Sí. Y el oponente es Irán. es como Irán. el apoyado por la... Sí, pero que es el apoyado por la izquierda, ¿no? Y en este caso, según lo que yo comprendí que hiciste en el análisis,
no fue tanto No, héroe y aplausos. villano, claro, no fue tanto héroe y villano, ni todos tan buenos ni todos tan malos. Exacto. Y al final es ese punto de racionalidad en la situación es lo que hace que él, dentro de todas las funadas que le han hecho, siga teniendo ese volumen de gente que todavía le sigue y le apoya. Lo que decía Pérez Reverte es, el que te diga que es bueno o malo en una guerra es imbécil. Correcto. Así es. Y esta persona pues es sincera con lo que ve y con lo que piensa y me gusta porque no tiene pelos en la lengua cuando tiene que tenerlo. Entonces, para hacer un poco el resumen de esta segunda parte, ¿vale? Cambia completamente el tema, como digo, de la Dana, pasa a lo que es el tema de la guerra y entra en la cuestión de la escasez, ¿vale? Su tesis es que la guerra en Oriente Medio puede generar crisis energética que termine afectando a fertilizantes, y aquí está la clave, agricultura y alimentos. Según su planteamiento, el problema no sería solo la subida del petróleo, que es el que toda la gente se está haciendo eco, sino la cadena más profunda que podría acabar en menos producción, precios más altos y dificultades de abastecimiento, especialmente en Europa. Y ahora viene el por qué dice lo de la escasez. Y esto es literalmente lo que yo le diría a una persona a partir de ahora que me preguntara por esto. Y es, la guerra altera el suministro de petróleo y gas. Está claro. Si la energía escasea o se encarece, producir o transportar bienes cuesta más. ¿Vale? Vale. A raíz de esto, el gas natural es clave para fabricar fertilizantes. Eso es lo que te dije yo, digamos, de para qué se utilizan esas cosas, Las ¿vale? segundas derivadas. Muy bien. Sin suficientes fertilizantes, el campo produce menos. Si el campo produce menos, hay menos alimentos o son mucho más caros. A eso se le suma que Europa depende mucho del exterior y tiene menos margen de resistir. Esto es la clave del por qué Vamos la a comer tesis... chiquillos de plástico. Sí, o sea, una de las tesis es, mira, vienen épocas de escasez. Lo que ha pasado con esta chica que el Estado ha dejado que se muriera. O sea, ha dejado que ella decidiera que morirse, ¿vale? Como alternativa de llegan momentos de penurias, de escasez. Creo recordar que aquí en España ha habido racionamiento de comida no hace mucho, hará 50 o 60 años, con problemas de guerra y cosas. En la pandemia nos racionaron muchos productos. Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, pero más bestia, no tan de esto, ¿vale? O sea, hace 50 o 60 años ya había racionamientos. Dice que van a llegar racionamientos. Dice que van a haber escasez. Dice que va a haber luz cara o poca luz. Poca gasolina o menos. Estaba viendo en zonas de Asia el día par de mes, conducen los coches con la matrícula par. Día impar, conducen los coches con la matrícula impar para ahorrar gasolina. Wow. O sea, están dando un día festivo de más a la semana trabajando 4 días solo a la semana en países de Asia. Para que no tengan que movilizarse, ¿no? Para que no haya tanto consumo, porque no dan abasto. Lo que quiero que llegue a la mente de todos es, no va a haber todo para todos. A lo que estamos acostumbrados no va a poder ser. A eso ir al supermercado y ver todas esas surtido de verduras no va a poder ser. Va a haber penurias, va a haber escasez, va a haber problemas. Así que cuanto antes tomemos esa medida, mejor. Porque la cosa es, no, bueno, se acaba la guerra, acaba. No, las consecuencias las vamos a sufrir ya. Porque los ataques están haciéndose a las centrales que producen ese sustento, esa energía para el mundo entero, para Europa, para América, para todo el mundo. Y reconstruir va a llegar un tiempo. Y después de reconstruir habrá que extraer. Y cuando reconstruyen y extraen, luego hay que transportar. Es decir, van a pasar años. Es decir, si a día de hoy acabara la guerra, ya habría problemas, ya hay problemas. Pero es que el problema es que todavía no ha acabado. Es decir, que el problema continúa. Así que nada, con esta alerta del fin del mundo, jolines, continuamos con el siguiente episodio de Andrea. Como avanzaba en el teaser, voy a hacer un breve análisis de 3 ponencias en concreto del pasado Madrid Economic Forum de este 2026, ¿vale? En primer lugar, quiero hablar del debate entre Juan Ramón Rayo y Eduardo Garzón. ¿Por qué? Por varios motivos. Para empezar, porque es la primera vez
que una persona de izquierdas accede a venir a este tipo de foros, ¿vale? Y en este foro no ha sido una, sino 3 personas abiertamente de izquierdas las que han accedido a venir a este tipo de foros a debatir, a exponer su punto de vista y a que no sea simplemente lamerse el culo a sí mismos, básicamente, ¿vale? Porque es como la coletilla de Pedro Sánchez dijo era en todas las ponencias. Entonces, por lo menos que haya un poco de contraste, ¿no? Un poco de que no solo sea... Sí, claro, que al final, pues oye, si solo escuchas una versión de los hechos, si solo escuchas un lado de la historia, por narices te vas a polarizar. Eso tiene un nombre, se llama como que estás dentro de tu algoritmo de derechas o de izquierdas, depende del... Pero tiene un nombre, es como... Ah, lo sé, pero no me acuerdo Ahora sale. Sí, no me acuerdo ahora. En fin, en concreto, como decía antes, el debate entre Juan Ramón Rayo y Eduardo Garzón, ¿vale? Tema central, el balance del gobierno de Javier Milei en Argentina, ¿vale? En concreto, hablando sobre la inflación, el ajuste, el empleo, la reforma laboral, el coste social, la sostenibilidad política, todo el programa económico de las políticas de Javier Milei en Argentina. Reforma laboral, ¿eh? Reforma laboral con viralidad incluida. Pues bueno, voy a ir directamente a los temas clave, ¿vale? Porque vale mucho la pena, sobre todo verlo, porque los piques que hay entre ellos dos, las vaciladas, como las risas ahí intermedias, es gracioso, es bonito de ver, es divertido de ver. Yo le he dicho a Andrea que estos dos no los voy a ver, 100%. Sí, hay que verlos, ¿vale? Porque si no has ido allí, hay que verlos. Pero bueno, este en concreto, pues como decía, hacen un balance en general de los últimos 2 años del gobierno de Milei, ¿vale? Ahí en concreto, Juan Ramón Rayo sostiene que Argentina ha empezado a salir de décadas de decadencia, ¿no? Lo que venimos ya meses escuchando en su canal. Y Garzón sostiene que sigue quebrada y que solo ha comprado tiempo, ¿vale? Puede verse de diferentes perspectivas. Luego hablan también de la inflación. Y claro, aquí ahí están los términos absolutos y los relativos, ¿no? Y claro, Juan Ramón Rayo ve una desinflación histórica porque han bajado del 12%, ¿era? No. Mensual. Tenían un 300 de acumulación. De anual, claro, pero han bajado de un 12% mensual, no sé si es un 3 y pico o un 4, ¿vale? Sí. Estaba entre 3 y 9 y 4 y O sea, estaban ahí las cifras. económicamente nadie puede rebatir eso. O sea, mentira. Uy, no es relato, es Dato. dato. O sea, esos datos no se pueden rebatir. O sea, son reales, la realidad. Claro. Y Eduardo Garzón lo que sostiene es que es una mejora, pero incompleta, frágil y discutible. Luego también hablan del poder adquisitivo de la población y del coste social. Entonces, Eduardo Garzón afirma que la población vive peor aunque los precios hayan subido menos. Y Juan Ramón Rayo dice que la situación social sigue siendo dura, pero mejor que la que hubo en la etapa previa. Y ahí entran en debate porque es como... no, estamos hablando del presente, pero para hablar del presente tenemos que saber de dónde venimos. Pero cuando hablamos de dónde venimos, es como, no te centres en de dónde venimos, vamos a hablar del presente. Y ahí entran un poco en enzarzarse en datos del pasado, datos del presente, el peronismo, y no sé qué. Y ahí sí que hay bastante debate, sobre todo a nivel de tiempos, ¿vale? Pero eso es como si, por ejemplo, vas a hacer deporte y te vas a atar los zapatos, estás gordo de la hostia, sí, gordo, y te cuesta, te duele, porque tienes una pedazo de bola de barriga que no te deja atarte los cordones. Y te vas a ir a correr y cuando vuelves dices, joder, me cuesta igual, pero un poquito menos. ¿Está sirviendo de algo el deporte? Pues claro, pues en este caso es lo mismo. Tú buscas una mejora. O sea, en el momento que alguien te puede dar una mejora de algo, siempre esté mejor que ir a peor o quedarse igual. Claro, lo que pasa que el único argumento en ese caso, cuando estás yendo mejor, aunque sea poco a poco, el único argumento que tiene la parte contraria es decirte, sigues estando mal. Pero vale, pero estoy mejorando. Claro, pero el único, por eso te digo que el único argumento que tiene vale, el otro bando claro. es decir, sigues estando mal. Hombre, pues claro. ¿Ha mejorado? Pues bueno, vale, pero sigues estando mal, sigues estando en la mierda. Por culpa ¿no? de ¿Ah? la situación en la que... Pero estamos hablando del presente. Claro, pero... Y ahí se queda el debate. Claro. Eso es un poco la dinámica de esta charla. Vale, o sea que me voy a cabrear cuando David. Sí, te vas a cabrear. ¿Vale? Me he cabreado yo y no soy excesivamente polarizada. Luego hablan también de la reforma laboral y de las tasas de empleo, ¿vale? Y Garzón denuncia que hay mucha precarización y mucha informalidad en toda esta reforma laboral y Rayo defiende que se están corrigiendo rigideces y sectores artificialmente sostenidos, ¿vale?
para ver en concreto la opinión de Juan Ramón Rayo y de ver el vídeo que analizó José en el episodio 24, ¿fue? ¿El cuadro de Vidal? Hace como 3 semanas. Sí, no. No sé si fue en el 23 o en el 24%. Sí, por ahí. Pero en fin, buscarlo en el canal de Juan Ramón Rayo porque de verdad que... ¿De Juan Ramón Rayo sale mi vídeo? Sí. En fin, y luego por último hablan de la sostenibilidad política, ¿no? Y dice, Juan Ramón Rayo dice que el plan solo fracasa si vuelve el peronismo, ¿vale? El plan que tiene Javier Milei solo va a fracasar si vuelve el peronismo. Si lo dejan actuar con los tiempos que tiene marcados, España, sí. Argentina va a poco, ¿vale? claro. Y Garzón lo que cree es que puede fracasar por su propia inconsistencia estructural. Y ahí, pues bueno, también entran un poquitín en debate. Vale. Y esa ha sido un poco la dinámica de esa primera ponencia. La segunda, Miguel Anso Bastos, el papá de la economía española. En el Madrid Economic Forum del año pasado, de 2025, vino a hablar de la figura de el trabajador, ¿vale? De la importancia de trabajar, el trabajo duro, el esfuerzo, el sacrificio, el ahorro, todo eso. Y en esta ponencia he venido a hablar del empresario, ¿vale? De la figura del empresario como está demonizado, ¿no? Y lo invisibilizado que está todo el trabajo que hace el empresario. Y entonces, pues ahí en concreto habla de que todos somos empresarios en algún grado, ¿vale? Y ahí ese tema también ha sido muy interesante porque ahí en concreto lo que dice es que la función del empresario no es solo cosa de grandes empresas, sino que aparece también en cada individuo, en la organización de tu vida, de tu tiempo, de tu talento, de tu economía personal. Y ahí ya estás aplicando habilidades empresariales, aunque seas un individuo, ¿no? Aplicado al individuo. Luego hace el análisis también de qué hace realmente un empresario, defiende la distribución, la financiación, el marketing y la especulación como que son los grandes demonios del mundo empresarial y sin ellos la economía no se sostiene de ninguna manera. Literalmente, lo público se sostiene por lo privado. Ujú. Literal. Luego No hay también- nadie que no pueda rebatirme esto. Lo vuelvo a decir. Lo público se sostiene gracias a lo privado. Punto. Luego también habla de riesgos, pérdidas, lo poco legitimizado que está el beneficio. Es como, no, pero es que has ganado mucho dinero. Pero perdona, pero es que entonces no monto una empresa si no quiero ganar dinero, ¿sabes? Es el core, la razón social de una empresa es ganar dinero, ¿vale? Más o menos legítimamente y habrá que castigar cuando no sea legítimo, ¿vale? Y cuando no esté bien hecho la manera en la que gana dinero. Te lo compro. Pero no puedes castigar a una persona por querer ganar dinero, por montar una empresa y querer ganar dinero. Ganar dinero es legítimo, ¿vale? Pero dentro de eso también tiene pues, sus riesgos y hay pérdidas económicas y pues también entra un poco en ese balance. Así que, de verdad, súper guay, sobre todo para, pues eso, como ya vimos la ponencia de Madrid hablando sobre el trabajador, esta vez le ha dado la vuelta a hablar sobre el empresario. Y por último, también una pedazo de entrevista, ¿vale? A dos zurdos. Paula Fraga y Roberto Baquedo, archiconocidos en el mundo de las redes sociales. Pero son dos zurdos con matices. Sí, porque cada Dos vez, zurdos que han despertado, cada vez cada vez más que los riesgo. traes, cada vez que los traes, tienen. A ver, que está bien. Porque siempre decimos lo de que no hay que comprar todo el marco todo de un lado. Discurso, claro. Claro. Y tiene bastante sensatez el discurso que estas dos personas hacen. Es una entrevista de la presentadora a ellos dos a la vez, ¿vale? Y lo primero que hacen es... La mediadora también, la que no nos acordamos el nombre. Sí, claro, perdón. Pero bueno, lo primero que hacen es agradecer a espacios como Madrid Economic Forum que la otra izquierda, ¿vale? Que no es la mediática que hay a día de hoy, la izquierda sensata, pueda ir a este tipo de eventos y les abran las puertas también para que la gente escuche la otra versión de los hechos, ¿vale? Lo que decíamos al principio con el debate de Juan Ramón Rayo y Eduardo Arzal. Ellos han sido un poco temas como muy amplios, ¿vale? Han hablado de qué es la izquierda crítica, ¿no? ¿Cuál es su posicionamiento en concreto? Han hablado del progresismo y el globalismo, ¿no? Dicen que el progresismo es una ideología funcional
pero contraria al Estado Nacional fuerte. Este progresismo y el globalismo y todos somos una única comunidad es como idílico, pero debilita al Estado Nacional. Y ahí han hablado mucho también de la importancia de amar a tu país, básicamente, ¿vale? Y lo importante que es velar por los intereses de España como españoles. Y que los cracks son de Orgullosos, sentirse orgullosos de ser de España, del país en el que viven y al que proceden, correcto. Han hablado también de prioridades, ¿no? La defensa de la vivienda, el control migratorio, sectores estratégicos públicos, sectores públicos sí, pero los estratégicos, la soberanía y la eficacia o no del Estado actual. Han hablado también de feminismo en mayúsculas, ¿vale? Que un zurdo esté criticando la masificación del Estado, a mí me gusta. Claro, claro. Luego también, como decía, hablan de feminismo, ¿no? Y contrapone el feminismo institucional que tenemos hoy en día contra un feminismo centrado en las mujeres realmente, ¿no? Y que el que tenemos hoy en día está más ideologizado. Claro, Tal cosa. es que yo creo que hasta empezaría a cambiar el término por el feminismo y el embrismo. Porque el feminismo institucional es más embrismo y el feminismo como tal es a lo que se le llama realmente el feminismo. Claro, pero el hecho de llamarle feminismo ya divide, ¿vale? Porque lo que aquí buscamos es igualdad. Y si buscamos igualdad no le vamos a llamar feminismo, porque vamos a generar el efecto contrario, ¿vale? Si el feminismo, la manera bonita del feminismo y el lado bonito del feminismo es buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, vamos a llamarle igualdad entre el hombre y la mujer, y no feminismo, ¿vale? Porque vas a generar el efecto contrario en el bando, en este caso los hombres, que es lo que ha pasado. Parte de base de una palabra que me toca los huevos, porque ya hemos dicho en el podcast de la de tres que no somos iguales. Entonces, buscar una igualdad, ¿para qué? Si no somos iguales. A ver, igualdad ante la ley. ¿Que la tenemos? Pues ya está, no vale, no vale la pena seguir destinando esfuerzos, ¿vale? Para que hombres y mujeres cobren lo mismo cuando ya cobran lo mismo, Exacto. ¿vale? Lo que sí que ahora hay que destinar esfuerzos y sacrificio y dinero es en que Igualdad la ley, social. correcto, en que la ley que ahora mismo beneficia a la mujer, que no exista. Porque eso es injusticia, Exacto, también. ¿vale? Exacto. Que por defecto, a la mínima denuncia, el hombre vaya a la cárcel porque sí, pues eso es injusto, Claro. ¿vale? Si no hay una prueba fehaciente. Y por ejemplo, con lo que dicen mucho de igualdad social, vale, sí, la jurídica estará ya lograda, pero la social no, vale. O sea, ¿cuál es el mayor problema de que no tengamos igualdad social? Que no hay un entendimiento entre hombres y mujeres. Si hubiera un entendimiento, si realmente fuéramos a la raíz, al cómo eres, quién eres, y no prohibiéramos a los hombres hacer ciertas cosas o a las mujeres ciertas cosas, entender, no prohibir Ujú. a un lado y al otro, entonces nos entenderíamos mejor. Pero es que no les interesa. No. No les interesa a nivel grande, a nivel general, a nivel agenda grande, no les interesa que estemos unidos, pero no solamente hombres y mujeres, sino por equipos de fútbol separados, enfadados por partidos políticos, enfadados Por naciones. enfadados por quien le guste la tortilla de patata con o sin cebolla, cualquier cosa, cualquier división es buena, porque hace una sociedad más débil, divide y vencerás. Sí. Pues luego otro tema también bastante polémico es el tema de la migración, ¿vale? Y ambos sostienen y tratan la inmigración como una cuestión laboral, cultural, pero también de seguridad y de continuidad nacional, ¿vale? No, abrimos las puertas, pero con matices, ¿vale? Es lógico. Que es lógico, es que es lógico. O sea, pongo límites, ¿por qué? Porque estoy en mi país, no, es mi país, y tú tu país, pues tu país pone límites, el mío también, puede venir, sí, pero ¿qué es cierto de qué personas pueden venir, qué personas no Claro. pueden venir? Vale. Luego otros temas también es, por ejemplo, en la crisis que está habiendo ahora mismo en la izquierda, ¿no? Y el voto obrero, que el pueblo obrero, que era como el gran claim del Partido Socialista, ¿no? Está abandonando este partido y dicen que la izquierda ha perdido su base social por abandonar problemas materiales y despreciar a quien está señalando todos estos problemas, ¿vale? Y por último, también han hecho un poco lo que esperan ellos en el próximo ciclo político y cuál es su tesis final.
súper interesantes los 3 temas, Ha sacado, súper polémicos los 3 temas. de Madrid con el Forum, me ha gustado mucho porque ha sacado un debate, una ponencia y una y entrevista. una entrevista. Es verdad, no me había dado ni cuenta, pues lo he hecho sin querer. Me ha gustado mucho. Sí, pues bueno, 3 formatos, 3 puntos de vista, muchas ideologías convergiendo a la vez. Y debatiendo, que es muy Y importante. debatiendo y exponiendo ideas para que seamos libres de decidir exactamente qué es lo que queremos pensar y libres de cambiar de opinión, que eso también es muy importante. Así que seguimos con los últimos 2 análisis de esta semana. Sed libres de continuar viendo el podcast. Continúo con Worldcast. Esta semana lo he traído la introducción con un vídeo de trading y esta semana he elegido este porque yo solo he hecho una relación entre todos los podcasts que he traído. Y ahora entro en temario, ¿vale? Pero voy a explicar el por qué. Porque he hablado de la conquista de América, he hablado de la guerra de Irán, América en guerra con Irán y China, que me faltaba el tercer pilar. ¿Por qué? Porque Irán sí que está dejando que entren los barcos por el estrecho de Hormuz hacia China y China tiene garantizado el suministro. Y China es la segunda potencia mundial y se beneficia de este conflicto porque el típico de te adelanto por la izquierda. O no, mejor dicho, creo que es por la derecha el dicho. Te adelanto por la derecha sin que te lo esperes. Sí. ¿Vale? Entonces, me ha faltado hablar de China y por eso lo he traído para hacer un poco hablar de todo. Entonces traigo a Antonio Liu Yang, que es experto en negocios con China. Ha escrito un libro que se llama Cómo hacer negocios en China, ¿vale? Y es formador en interculturalidad. Formador en interculturalidad y autor del libro, como ya he dicho, Cómo hacer negocios en China. Y su enfoque se centra en entender la mentalidad, cultura, dinámicas reales de un país para operar con éxito. Y te voy a hacer que te sorprendas. ¿Por qué? Porque yo también cuando lo he escuchado he dicho, hostia, y tú dices, ¿quién es este hombre? Pues ¿sabes dónde ha trabajado este hombre? En el Fútbol Club de Villarreal. ¿Ah, sí? Sí. Trabajó en a ver que lo tengo por aquí puesto. En el club de... Muy bien. El invitado trabajó en el club, en el Villarreal Fútbol Club, o como se llame, ¿vale? En el Villarreal, ¿vale? Para el mercado chino. ¿Te acuerdas que muchas veces hemos dicho, hostia, de hecho hay Estaban trayendo muchos jóvenes muchos profesionales. jugadores chinos, se interesan por el fútbol, aquí tenemos un buen fútbol, es un pueblo que está en primera, el fútbol español, europeo, bueno, mejor dicho español, es de muy buena calidad, tenemos muy buenos jugadores, aunque no me guste el fútbol, hay que reconocerlo, y trabajaba en el Villarreal Club de Fútbol, y cuando le ha dicho, digo, hombre, digo, La cantidad de talento que está saliendo de aquí. Vamos a salir los siguientes en salir. bueno, en yo hubiera salido de China, podcast. pero ha venido aquí. Bueno, pero de aquí, de Castilla. Claro, claro, que está por aquí, ¿vale? Bueno, como digo, a ver, que me he apuntado aquí varias cosas, ¿vale? Interesantes, que son las que he sacado de la agenda, para no traer la agenda, que siempre os traigo aquí la agenda. Pero bueno, hablan, como digo, hablan mucho, y además lo he recalcado, hablan mucho de marca personal. Es un podcast enfocado a cómo hacer negocios en China, la experiencia que tiene este hombre y cómo está evolucionando lo que es antes y el ahora en cuanto a Europa, aquí en los chinos y todo esto, ¿vale? Pero habla mucho de la marca personal de Pedro, ¿vale? Porque Pedro también habla mucho de su marca personal, del tema de los Black Bytes, Sí, de, no, él está haciendo muchos negocios en China y de hecho ahora estaba allí, creo. muy bien, es que todo está relacionado, por eso habla mucho de la marca personal, de también la marca personal que tiene él. Habla también de una cosa muy interesante que lo he puesto aquí, que los chinos tienen como una comunidad para abrir negocios porque se prestan el dinero entre ellos. Por eso muchas veces decimos, hostia, tío, ¿cuántos locales chinos hay? ¿Cuántos todas tienen? ¿Cuántos no sé qué? ¿Cuántos? Pues al final dices, joder, tiene que haber algo, tiene que pasar algo, no puede ser que venga con tanto dinero. Pues efectivamente, es como si los españoles nos fuéramos a Brasil, por ejemplo, y empezáramos a hablar, a abrir tiendas de paellas, y si hay una que ha triunfado, genial, otra que ha triunfado, genial, y cuando viene un tercero dice, oye, ¿me dejáis financiación? Ah, pues sí, toma, porque eres español y estás en otro Y país. ampliamos la cultura Muy bien. dentro de ese país. Muy bien. Bueno, luego hay unas También cuantas... está la coña de... ¿Tú alguna vez has visto algún chino poner gasolina? Bueno, ¿alguna vez has visto algún vecino
llegando con compra del supermercado? Sí, Así. Vale. sí, 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 sí. Vale, vale. Y me he encontrado compra en el ascensor de algún vecino. Ah, vale. Bueno, luego de estas anécdotas, ellos también hablan de anécdotas. Los chinos reutilizan regalos. Lo que yo alguna vez he hecho, Y yo, que te regalan alguna cosa y dices, gracias, muchas gracias, tal, pero dices, "Hostia, es que yo no lo voy a utilizar". Claro, sacas tu lado de más autoconvencente de, yo no lo voy a utilizar tan bien como a lo mejor otra persona. Sé que esta persona creo que le va a sacar mucho más partido. Voy a guardármelo y se lo regalaré el día de su cumpleaños o cualquier cosa. ¿Vale? Eso es una anécdota que también hablan. Y hablan también de viajes de influencers a China para fabricar productos, en Ojeda, por ejemplo, que vimos la serie. Y hablan de un concepto que se llama face, que no sé si sabes lo que es en inglés. ¿cómo se escribe? Face. Face es cara. Muy bien, sí que sabes lo que es. Bueno, pues la palabra face, que lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro, significa prestigio social. Y este tema ha sido muy interesante, me ha gustado mucho porque me ha hecho entender mucho más también la cultura china. Y es un concepto que muchas veces tú dices, joder, ¿cómo guardan la compostura? Nadie te dice en público, Me pelea con eso un chino. está, no, Ah, eso está mal. Entre ellos o ellos a un español o a quien sea, no le cortan y le dicen, lo has dicho mal, te equivocas, no es correcto, ¿sabes? Son como guardan mucho el prestigio social y también, no el suyo, el de las demás personas. Porque quitarle ese prestigio social a los demás también te quita prestigio social a ti. Y, como digo, se me ha ayudado mucho este podcast también a entender un poco la cultura china y hay una cosa que te quería hablar contigo porque quiero que me digas, porque ellos hablan de unas frases en concreto, ejemplos, y dicen a ver qué es lo que entiendes con este tipo de frases, ¿vale? Dice, y te la voy a decir, si un chino dice, lo veremos más adelante, ¿qué significa? Estás en una reunión y hablas de un tema, oye, como español, pues a mí me gustaría hablar de sostenibilidad. Y el chino dice, vale, perfecto, lo veremos más tarde. lo veremos más tarde. Vale, eso es lo que tú entenderías, Literalmente. ¿vale? Un español, si te dice lo veremos más tarde, es que no lo quiere, no le importa una mierda. Pero un chino, lo veremos más tarde, efectivamente. Efectivamente al contrario, te has equivocado completamente. ¿En serio? En serio, los chinos, para no decirte no me interesa una mierda, te dicen lo veremos más tarde. Pero un español, si no le interesa, te dirá no me interesa. Porque no tienen esa responsabilidad de la face. Pues yo he dado con muchos españoles chinos entonces. Puede ser, o con mucha gente educada también. Bueno, también se le puede llamar. Claro, educados. Pero eso es verdad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, contaban que él, por ejemplo, este chico, trata con empresas o personas que van a hacer negocios en China para ayudarles también, y él ofrece su ayuda, y dice, a ver, ¿por qué llevas 3 días insistiéndole a un chino que quieres hacer negocio con él y no te sigue contestando los correos? Pásame todos los correos. Cuando él lo lee, le dice, pero si aquí te ha dicho que él lo verá más tarde. Y dice, claro, pues yo estoy esperando que él me llame y me diga. Dice, ya, pero es que él ya te lo ha dicho 3 veces, no te lo va a volver a decir más. No quiere saber nada de ese tema, no te lo va a decir porque él no quiere asumir esa falta de respeto. Ya, Entonces te dice que lo verá más tarde y no lo va a hacer. Vale, otra frase, solamente 3, ¿vale? Es difícil, pero lo intentaremos. tampoco. Vale, los chinos cuando dicen esto, cuando tú a lo mejor tratas un tema, te estoy tapando para que no lo veas, ¿vale? ¿Vale? Lo estoy Cuando mirando, ¿eh? básicamente se basa todo en lo mismo, es fácil de entender si te pones en el pellejo de lo que te estoy contando, pero básicamente como esas largas que se dicen para no entrar en ese tema o no tratar ese tema son como disuasorias para no decirte el no. Pero si tú las utilizas con ellos, las entienden igual, Sí, ¿vale? ellos las entienden así tal cual, ¿vale? Y por último, cuando un chino te dice, entiendo lo que dices. No entiendo la mierda. No, no, no. Digamos, la traducción exacta del entiendo lo que dices y a la mente me ha venido el cuando una persona te dice, entiendo lo que dices, pero, ¿vale? Entiendo lo que dices, pero Pues un sí, pero. significa no estoy de acuerdo con lo tuyo. No estoy de acuerdo. En vez de decir, no estoy de acuerdo con lo que dices, no. Ellos dicen, entiendo lo que dices, pero tal, ¿sabes? Entonces mantienen el face. Es como el poder del diálogo que ellos le dan una ¡Qué vuelta. guay! Y está muy interesante. Sí, Está muy parece que interesante. hubiera sido una entrevista ahí todo el rato sobre negocios chinos, la política de China, y resulta que tiene un montón de lecciones. Exactamente. Y de hecho, por último ya,
hay una cosa que también es que el tema del Face a mí me ha gustado mucho. Solo por este tema, la verdad que os transmito esta energía que estoy transmitiendo, igual de otra energía, por este tema es muy interesante el podcast y la verdad que quiero experimentar un poco más con este tema y seguramente vea algo más del llamado Face, ¿vale? Dice, pagar una comida aumenta tu Face y por eso ahí en China se pegan por pagar la comida, por invitar. De hecho, vas a ir, no invito yo, no invito yo, no invito yo, no invito yo. O sea, como que tienes un estatus por encima, como que tienes que. A ver, Claro. eso es fácil de entender. Sí, eso es más Lo que pasa es que aquí en España somos tan gilipollas que automáticamente pensamos que ese es un fanfarrón. Mira, luego siempre va pagando. No, aquí en España directamente hacemos, ¿qué? ¿A medias? Ya, Claro, eso sí que es cierto. Hasta en una primera cita, eso sí que es triste. pero no. ¿Hoy qué hoy? Hoy ha pagado mi señor. Ya está. Marido. Hoy ya está, éramos 4 y que, bueno, pago yo, pero paga la familia. Paga la familia y ya está. Así que eso, nada, cierro con esta intensidad del tema del Face. Yo te voy a darle una vuelta porque me gusta mucho también. Hablan de muchos otros temas, pero os dejo ahí con la miel en los labios para que podáis ir a disfrutaros el podcast entero porque solamente dura una horita. Oye, pues lo voy a escuchar, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, Vale. sí. Como digo, al principio es mucho marca personal, un poco empieza como un poco denso, fuerte, duro, pero entrando en este tema, a mí este tema me ha gustado mucho. Han hablado de IA también, hablando de muchos temas, pero os dejo con la miel en la boca, como digo, y continuamos con el último podcast de esta semana. Vamos con el último análisis de esta semana y como decía al principio en la introducción, voy a hablar de tómatelo con vino. Ya he hecho un poco una preparación de este podcast. Tómatelo con agua. Tómatelo con agua. Ellas beben vino en el podcast, se sirven una copita de vino. Buen gancho para tener patrocinadores fáciles. Buah, menuda tontería tendríamos. Buah. Sí. Pero bueno, en este caso, Podemos hacerlo en algún especial, ¿eh? hombre, claro, Podemos hacerlo en algún especial. A ver, más 18. siempre son más 18, aunque Bueno, es verdad. Vale, pues Tómatelo con vino es un podcast de dos chicas. La verdad es que no me he anotado los nombres, error mío, porque no las conozco. Son bastante conocidas en el mundo de las redes sociales. Una de ellas puramente por crear contenido y la otra porque es manager de influencers, ¿vale? Dos perfiles muy complementarios. Y en este podcast en concreto mencionaban en la intro que hicieron la entrevista a Pedro Werbaum y después de esa entrevista, de escucharla, pues me quedé escuchando, me quedé como investigando un poco más en el canal, ¿no? Para ver si esa primera impresión que me habían dado hace unos meses la mantenía y seguía siendo así. Y lo fue parcialmente, me estaba escuchando, ¿verdad? Bueno, ¿estás buscando los nombres de las chicas? Sí, ahora te lo digo, tranquila. Vale. Pues lo ha sido más o menos, ¿vale? Pero ha habido una miniatura en concreto que me ha llamado la atención y el título del podcast que hablaba de una creadora de contenido que había tenido un aborto y un embarazo de riesgo, todo seguido, ¿vale? Y digo, wow, ostras, tema duro, ¿vale? En concreto, han hecho una entrevista a Candela Pérez, que es creadora de contenido y emprendedora, fundadora de la aplicación Ginger, ¿vale? Y ella comparte en sus redes sociales, sobre todo, hasta su primer embarazo, su contenido estaba dirigido a el atletismo, a correr, ¿vale? Ella corre maratones, de hecho su aplicación está enfocada a mujeres que corren, ¿vale? Para iniciarse en el mundo del running, específicamente para mujeres, adaptado, por ejemplo, los ciclos menstruales, los tipos de alimentaciones, muy pensado para mujeres, ¿vale? Y bueno, ella ha venido a hablar. ¿Tienes los perfiles? Rocío, Rocío, Irisarri Irisarri, y María F. Rubies. Fluvies. Sí, María Fluvies. sí. Aunque a lo mejor es el apellido junto y combinado. Es posible. Pero María ¿Y Rocío? y Rocío. María y Rocío. Vamos a llamarles así. Pues bueno, en este caso, como decía, Candela, ¿vale? Ha venido a relatar en profundidad y a abrirse en canal dos experiencias súper extremas, que es la pérdida de su hija Emilia en la semana 32 de embarazo, eso son casi 8 meses. O sea, a punto de nacer, Buah. a punto de nacer y de repente no late.
Fu, 8 meses. Te has preparado todo. Has preparado toda la casa. Tienes prácticamente ya todo, la maleta, la bolsa de todo, aborto la ropita. natural, porque sí. Aborto natural, porque sí. Su cuerpo, bueno, en concreto fue un problema, un nudo que se hizo en el cordón umbilical. Ah, ya. Buah, Es algo que no puedes controlar, Ya. ¿vale? Y explica paso a paso, además, lo explica muy bien y como solo lo escuchas, visualizas cómo lo estaba viviendo, ¿vale? Ya. Porque ella lo relata paso por paso, Un con audiolibro. todo. Sí, tío. Ya. Y me emociono y todo de lo duro que ha sido para esta chica, porque claro, luego, después, intentándolo. Así yo claro, después de esto, tuvo un nacimiento prematuro de su hijo Fede, ¿vale? En la semana 22 tuvo una rotura de bolsa. La bolsa que recoge al bebé tuvo como una fisura, una rotura. Bolsa embriónica, ¿no? Creo que sí. Triple. Bueno, digamos como que rompió aguas, pero no del todo, ¿vale? El agua en la que se mantiene vivo el bebé empezó a perder. Automáticamente la tuvieron que ingresar de urgencias, ¿vale? 22 semanas. 22 semanas. Eso es Menos que el. 6 por 4, 24, pues menos de 6 meses. Tenía 5 meses el bebé. Sí. Le faltaban todavía 4 meses Hostia, más. para acabarse de formar. Hostia, antes que el chiquillo de que De nuestros amigos. No, el que se le. Ah, el del cordón umbilical. Claro. Sí, no fue un nudo en el cuello del bebé, Bueno, fue un nudo en el cordón. Ya. He visto la acción, fue un nudo en el cordón umbilical entre sí. Pues tuvo una ruptura de bolsa en la semana 22, ¿vale? Y se le juntó todo, ¿vale? Porque se le juntó el duelo de Emilia Joder, con quedarse embarazada y cuando ya de problemas. por fin parece que va todo bien y estaba siendo un embarazo maravilloso, rompe la bolsa en la semana 22, ingresada en el hospital esos 3 meses, ¿vale? Sin moverse de la cama, sin hacer absolutamente nada, esperando y rezando para que su hijo pudiera nacer y alargarle el parto a lo máximo posible. No voy a explicar nada más, porque este es el resumen más o menos del core de la entrevista. Luego también hablan de cómo vivió todo este problema de la maternidad con el lanzamiento de su aplicación, porque ella, aparte de ser creadora de contenido, ella es empresaria. Vale, no es mi libro solo, ha venido a hablar también un poco de. A ver, es un libro porque es una entrevista a ella. Claro, A su para experiencia, conocer. su experiencia y aparte también cómo lo compaginó con el hecho de estar lanzando una marca. ¿Vale? Ya la tenían lanzada en web y iban a lanzar una aplicación con un equipo de 10 personas detrás. O sea, Bestia. la experiencia de una mujer con 2 huevos de pasar todas esas cosas a la vez. Sí. Y el apoyo de su marido. 2 ovarios. El apoyo, sí. El apoyo de su marido, el apoyo de los médicos, la experiencia en el hospital. Ella no se levantaba prácticamente ni a mear. Nada. Todo el día tumbada quieta en la cama. 3 meses, sin moverse. Espectacular. Espero que os haya cautivado lo suficiente mi breve análisis. Una, porque no estamos yendo de tiempo. Y dos, porque no quiero entrar tampoco al detalle. Porque aunque no la conozcas, yo esta chica no la conocía de nada. Pero ha sido una experiencia. Sí, ha sido una experiencia tan desgarradora y empatizas tanto con ella que es que a todos nos puede pasar. Es que eso es una lotería. Sí. Es una lotería. Entonces, conocer este tipo de testimonios también te ayuda un poco a prepararte, ¿no? Oye, Sobre todo eso, a ver. a no creerte que eres la única Correcto. que lo puede pasar. Sí, porque de hecho ella lo dice, es que no quiero entrar, pero ella dice que lo que más le ayudó a superar la muerte de Emilia, su primera hija, es hablar con más mamás que habían pasado por lo mismo. Porque si tú puedes intentar empatizar conmigo, pero si a ti no se te ha muerto un hijo, no voy a poder empatizar yo contigo. Exacto. La ¿Sabes? frase del te entiendo. No te entiendo. No me entiendes. No me entiendes. ¿No me entiendes? Porque la muerte de un hijo no se equipara a nada. No. En fin, vamos a cerrar así como un poco más emotivo, ¿no? Porque hemos sido bastante heavy en este podcast de hoy. Largo, intenso, duro, muchísimos vídeos, muchísimos enlaces. Los tenéis todos en la descripción del vídeo. 2 semanas y nosotros, chavales, es lo que hay. Lo que Es lo que hay. pedimos perdón. Ya está, es lo que hay. Más, nos extendemos más y hay que hablar de todo. Así que es así.
Pues sí, bueno, nos despedimos. Yo Joder. ya estoy agotada. Nos despedimos con una llamada a la acción. Coméntanos cualquier comentario en la caja de comentarios. Los vemos todos, los leemos todos, les damos like a todos, a los malos, a los buenos. A todos, no nos afecta a ninguno, valoramos tanto los malos como los positivos, da igual lo que comentéis, lo valoramos dentro. Menos cuando nos dicen que no tenemos likes, o eso, la verdad que no lo valoramos mucho. Eso lo valoro también, no pasa nada. Si no lo saben, no pasa nada. Déjanos un like, suscribiros para que os siga, activa la campanita, para que os siga las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo. Y nada, Esta es la primera vez que hacemos esto, ¿eh? y hay que hacerlo. Y hay que llevamos hacerlo. 27 minutos. Hay que hacerlo por una llamada a la acción a la gente, hay que hacerlo simplemente, como un recordatorio que no está mal, Pues sí. ¿sabes? Así que nada, Bueno. nos vemos a la semana siguiente, esperemos que se haya grabado todo bien. Sí, pero yo... Así que nada, nos despedimos con un brindis. Hasta la semana que viene.